esta oración, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y nos dirija en este momento y en este tiempo que vamos a compartir. Así que vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por esta bendición nueva que nos das de estar congregados. Y Señor, queremos corazón, que nos ayudes y que abras las puertas que se cerraron para que podamos nuevamente congregarnos y para que podamos adorarte juntos en familia y podamos darte la gloria que te mereces. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar en este tiempo y en esta circunstancia, y te pedimos que nos des el valor, la sabiduría, la firmeza y el coraje para servirte siempre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tu Espíritu Santo supla nuestras debilidades y podamos hablar en el poder y en el denuedo de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Invocamos el nombre de Yeshua sobre nuestras vidas. Que Jesús el Señor, el Mesías, sea el que guíe todo momento y todo lo que hablamos. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, hoy, como les decía, compartimos la cena del Señor y sé que en cada una de sus casas han preparado el pan y el vino para que podamos compartirlos, esta vez a través de este medio, pero cada uno en su casa pueda tener un momento especial de adoración con Dios. Así que, antes de ir a la palabra, permítame hablarle de algo que por ahí no se habla, que se da por sentado, ¿sí? Usted ha visto que cuando vemos el vino nos quedamos en silencio y algunos oran, y por ahí, yo me acuerdo cuando era chico y veía que mis padres hacían eso, mi pregunta era, ya cuando me iba a bautizar, porque entonces participábamos de la cena del Señor, mi pregunta era, ¿y qué hacen cuando cierran los ojos? Bueno, y ahí mi papá me explicó, lo que hacemos es adorar a Dios. Este es tu momento de adorar. ¿Sabes por qué? Porque si tomas conciencia de que estamos, porque esto lo dijo Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, estamos participando del sacrificio que Él hizo por nosotros. Es algo maravilloso y no puede sino llevarnos a adorarle a Él por sobre todas las cosas. Así que quiero animarte a que te prepares allí en la casa para que cuando comamos juntos el pan y bebamos el vino, podamos hacerlo en este sentido, sintiendo de su boca el decirnos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y que podamos adorar con todo nuestro corazón al Señor. No es simplemente cerrar los ojos y quedarse quieto, es adorarle, es reconocerle como Señor, como Dios. Nuestro voto de servicio, de honor, de honra, de adoración solamente a Dios. Amén. ¿Se entendió? Bueno, ahora vamos a esta cena del Señor. Es restaurar el servicio en cuarentena. Bueno, todos estamos pasando por esta situación de cuarentena y la verdad que la iglesia se está movilizando en muchos lugares de nuestro país porque ya es como que ya no podemos estar quietos. Máxime si vemos que están pasando tantas cosas. De pronto todos salimos a hacer compras y participamos en lugares donde hay mucha gente, cuando tenés que ir a cobrar algo, cuando tenés que ir a un banco, cuando tenés que ir a un súper, cuando tenés que ir a un almacén, y de pronto ver que con la iglesia el gobierno está teniendo una actitud que más allá del propósito y buen propósito de salvar y guardar nuestras vidas, nos está poniendo cosas que por ahí no son tan aceptables, como un distanciamiento de 2 a 3 metros entre los hermanos, solamente 20 personas, cuando hay lugares donde hay lugares de trabajo donde me comentaba hoy un hermano, están a metro y medio y son muchos y están 6 horas juntos, y a ellos sí les permiten y a la iglesia no. No se está teniendo en cuenta la importancia que tiene una iglesia. Usted es algo importante para la Argentina porque forma parte de la iglesia de Jesús. Y como iglesia de Jesús tenemos un propósito histórico. Por eso fuimos llamados y engendrados en este tiempo. No para que simplemente seamos opacados por una cuarentena. Y no estoy queriendo decir con esto que se saque el barbijo, que haga lo que quiera. No, tenemos que respetar todos estos protocolos.
pero hay un alto, ¿me está entendiendo? De pronto hay cumpleaños en donde todas las familias se reúnen y son más de 20. Pero cuando dicen vamos a ir a la iglesia, no, porque nos podemos contagiar. Hermano, cuidado, no vaya a ser que no estamos o que estamos perdiendo el concepto de servicio a Dios. Amén. Hemos empezado medio fuerte, ¿no? Bueno, es que servir a Dios es algo fuerte y es algo que no todos entienden. Servir a Dios va más allá de cumplir una función en una congregación. Servir a Dios es lo que hago diariamente. Servicio a Dios era lo que quería hacer el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. ¿Cuál era el gran problema? Moisés le decía, queremos ir con el pueblo a servir al Señor. Y Faraón le decía, no van a ir. Bueno, hasta que finalmente tuvo que entender que el pueblo tenía que ir a servir a Dios. Fíjate que el punto era servir a Dios. Porque para servir a Dios necesitamos congregarnos. Necesitamos apartarnos para darle el servicio que le damos a Dios como congregación, como parte de la iglesia de Jesús, la adoración, el prepararnos, el capacitarnos, el aprender su palabra, el imbuirnos de su palabra. ¿Cuántas cosas en esta cuarentena se han metido en tu cabeza? ¿Y la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la palabra de Dios? Y lo digo desde el corazón, hermano. ¿Sabes que la palabra de Dios es algo tan valioso y tan importante y la tenemos tan abundantemente acá por la gracia de Dios que a veces no la valoramos? Y eso forma parte de un servicio a Dios. Es tiempo, iglesia, que sacudamos el polvo de la pereza y empecemos a pensar, che, ¿estamos sirviendo a Dios o no le estamos sirviendo a Dios? Con respecto a esto, permíteme que te recuerde una historia que está relacionada con esto que pasó en el pueblo de Israel en el comienzo, cuando el pueblo quería ir a servir a Dios. Y entonces el pueblo finalmente tiene que tomar la determinación de huir y de escapar. Porque primero los dejó ir, pero no los dejaba que se vayan. Los dejaba que vayan hasta cierto lugar. Y el pueblo aprovechó esa oportunidad y desobedeció a su tirano y empezó a huir. Y cuando se dieron cuenta, ahí vino la historia que te voy a leer. ¿Sí? Esto es lo que pasa. A orillas del Mar Rojo, el pueblo de Israel ya se separa de Egipto, comienza a caminar y se encuentra en el Mar Rojo y sucede esto. Éxodo 14, del 1 al 14. Si lo puedes buscar, yo te espero para aquellos que están en el Face, que no tienen la posibilidad de YouTube de tenerlo ahí en su pantalla. ¿Sí? Mientras me traes agua, Miqueas. Ahí está, gracias. Ya lo tiene, Éxodo 14, del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Preste mucha atención de esta historia. Habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién le habló a Moisés? Jehová, Dios. Le habla a Moisés. Y miren lo que Dios le dice. Preste atención porque es muy importante entender que esto es algo que Dios le dice. Dios estaba detrás de todo esto, como estuvo detrás de aquel día cuando José llevó a su papá, lo hizo venir a su papá y a sus hermanos y estuvieron en la tierra de Gosén y les consiguió aquel lugar precioso para que ellos crecieran. Dios estuvo también cuando hubo allí cambios de gobierno en Egipto y bueno, es una historia larga, pero allí Dios estuvo cuando de ser gente favorecida empezó a ser gente esclavizada. Dios estuvo allí presente cuando el faraón de aquel tiempo ordenó que se matara a los niños varoncitos, la vida de Moisés. Y es justamente este Moisés que Dios liberó y Dios guardó y Dios preservó, porque Dios es el que está por sobre todas las cosas, entiéndalo bien, por sobre todas las cosas, por sobre los gobiernos, Dios es. Amén, porque si no, no sería Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, Dios está sobre todas las cosas y Él es el que ahora tiene al pueblo frente al mar Rojo. ¿Se puede cruzar un mar caminando? Imposible, ¿verdad? Y empieza a suceder esto que Dios mismo le cuenta a Moisés.
Entonces Dios le dice, versículo 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pija y Hirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Son lugares, ¿sí? Son medio complicados los nombres. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces Dios le dice a Moisés, mira, te vas a ir a este sector. Algunos historiadores dicen que allí, en ese lugar, donde se encontraron vestigios de armaduras y todas estas cosas egipcias de la antigüedad, hay como un camino hecho en medio del mar. Mire usted, Dios ya lo tenía preparado todo. Bueno, porque Faraón, y le sigue hablando Dios, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Entonces fíjese, Dios está tocando el corazón de los gobernantes aquí, y está diciendo a este gobernante, voy a hacer que se enoje tanto con el pueblo de Israel, que se ensañe tanto que quiera ir a buscarlos allí donde están. Acá los tengo listos, están encerrados en el desierto, los voy a traer de nuevo para esclavizarlos. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Preste atención. ¿Para qué? Para que no nos sirva. Cuidado, todos estamos sirviendo. Para alguien le servimos. Cuidado, ya vamos a hablar sobre esto. Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolo pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, y su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron, acampando ¿dónde? Donde Dios le había dicho. ¿A dónde? Junto al lado de Pija-Hirot, delante de Baal Zephón. Ahí está. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces, ¡ay, Señor, lo que nos está pasando! ¿Por qué estás permitiendo esto? Cuidado, Dios es el que está en el control. ¿Dios es Dios para vos o Dios es un Dios para vos? Porque si Dios es Dios, la palabra de Dios dice que Él está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, porque es Dios. Y fuera de Él no hay más. Y si es Dios, pensar, y si es Dios, Él simplemente para probar la iglesia cómo está, los que son y los que no son, cuidado. Y dice así, y dijeron a Moisés, escuchá lo que dijo el pueblo, porque yo creo que entre nosotros no hay gente así, pero no vaya a ser que sí. Mira lo que dijeron. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Moisés, culpa tuya, culpa de tus ideas. Ahora mira lo que me está por pasar. Me puedo contagiar del coronavirus, Moisés. ¿Qué te pasa? Si yo me hubiera quedado en la casa, ahora estaría sano, Moisés. Bueno, te lo dije actualizado, ¿sí? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Esta idea que tiene Moisés. No era idea de Moisés. Moisés había tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso, que había escogido a ese pueblo para que le sirviese. Así como Dios te ha escogido a vos para que le sirvas.
no para mimarte, no para darte todo lo que se te antoja, es para que le sirvas. Es el Dios que se hizo hombre y cuando vino aquí dijo, a través de Jesús, no a través, sino en Jesús nos dijo, ¿qué nos dijo? El que pierde su vida por que morir nosotros en el desierto. Vaya, qué gente cobarde. Qué gente amadora de sí mismo, en sus propios intereses. Dios, yo te sirvo, pero no me vas a querer hacer que muera, ¿eh? Yo a la cama con mis hijos, a la vuelta con mis hijos, con mi esposa, o que se me muera la esposa antes, no sé cómo tendrás pensado, o como pensamos con Marinette, que nos vamos los dos juntitos. No, Dios determina eso. Y mi muerte también es un servicio para Dios. Como fue un servicio a Dios glorioso y maravilloso la muerte de Esteban. ¡Qué honor! Servir a Dios entregando su vida. Y mientras les apedreaban, él podía ver al Hijo de Dios venir con gran poder. Ahora, servir a Dios es algo a lo que todos estamos llamados. Todos estamos llamados a servir a Dios. Y servir a Dios no es hacer lo que yo siento. No es hacer lo que me hace sentir bien. No es hacer lo que yo quiero. Es hacer lo que el Señor quiere. Porque los que sirven son los que están bajo un Señor. ¿Está comprendiendo? Una autoridad que es superior a toda otra autoridad. Bueno, sigue. Te leo de nuevo el 12. Porque me da medio bronca esto lo que dice acá. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. Claro, estaban cómodos allí. Se quejaban, pero bueno, al menos tenemos esto, tenemos aquello. Al menos estamos vivos. Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren ustedes. Para Dios, dice la palabra de Dios, honrosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando otros creen, uy, se ha muerto, Dios está glorificando a esa persona. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bueno, servicio. ¿Qué es servicio? Servicio es honrar a Dios. Pase lo que pase. Es darle a Dios lo que es de Dios. Es darle el honor y la honra que Dios se merece. Por eso te animo a que este tiempo en el que estamos transmitiendo a través de este medio, en tu casa, no sea un tiempo de que me voy a ver una película o traigo pochoclo y escucho la palabra o me tomo unos mates. No, porque no es eso. Yo estoy hablándote lo que Dios me está dando para hablarte. Y no por mí, sino por honor a la palabra y por respeto a la palabra del nombre por el cual vengo, te pido que te prepares para recibir lo que es de Dios. Porque eso también es servicio. Lo que estás haciendo en tu casa en este momento es servicio a Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con respeto? ¿Te has bañado? Porque Dios no es cualquier cosa. ¿Te has preparado para compartir la cena del Señor? Porque Dios no es cualquier cosa. ¿Estás comprendiendo? Entonces, servir a Dios es algo que hacemos todos los días. O algo que no hacemos todos los días. En un momento de la historia del pueblo de Israel, hubo gente que, siempre hay gente que se cansa de servir a Dios. Entonces prueban con otras cosas, ¿sí? Dios les había dicho,
en varias oportunidades al pueblo de Israel, mire, a mí me van a servir y a mí me van a temer, no van a andar sirviendo a otros dioses, ¿sí? ¿Te has puesto a pensar cuáles son los dioses de hoy en día? A ver, tírame un dios de hoy en día. Hay un dios. ¿Y sabes cuál es el dios de hoy en día? El humanismo, el ser humano. El dios de este tiempo es hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, y ahora yo pienso que se puede hacer esto y que se puede hacer aquello. ¡Wow! Todo eso, ¿verdad? El dios de este tiempo, tened cuidado, porque nosotros no somos los que estamos bajo el dios de este tiempo, bajo el poder del hombre. Yo quiero estar bajo el poder de Dios. Y si estar bajo el poder del hombre implica estar bajo el poder de Dios, entonces yo ya no quiero estar bajo el poder del hombre, quiero estar bajo el poder de Dios solamente. Y si eso significa morir en buena hora, porque es mejor morir en el poder de Dios que morir en el poder de los hombres. ¿O estoy equivocado? Y con esto no te estoy diciendo, te lo vuelvo a decir, porque hay algunos que por ahí tratan de meterle cosas a lo que uno habla. No, mire, es eso nada más. No te estoy diciendo, no te estoy diciendo romper la cuarentena, no te estoy diciendo eso. Pero sí te estoy diciendo que la cuarentena no tiene que impedir tu servicio a Dios. Tu servicio a Dios no tiene que ser impedido por una cuarentena. Tu adoración, tu oración, tu devoción a Dios. Y algo que sí se nos está impidiendo, que es la adoración congregacional a Dios, es algo por lo que debemos luchar para que vuelva. Porque eso trae bien, no trae mal. Nunca hizo mal adorar a Dios. O hizo mal adorar a Dios en algún momento. Josué capítulo 24, 14 al 16. Búsquelo en su Biblia. Josué 24, 14 al 16. Dice así. ¿Ya lo tienen? Josué 24, 14 al 16. Dice así. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Cómo hay que servir a Dios? Con integridad. ¿Qué es integridad? Te lo digo en criollo. Servirlo con pata y todo. Así decimos aquí en el norte. Servirlo completamente a Dios. Íntegramente. No es que yo le sirvo el día domingo nada más. No, todos los días. Es que yo le sirvo a la mañana cuando estoy bien. No, es aunque estés mal. Es que yo hoy me levanté cruzado. No importa, vos no tenés que servir a Dios siempre. Porque es Dios. A ver, de alguna manera todos servimos a ciertos intereses para tener ciertos servicios. Por ejemplo, la luz. Por ejemplo, internet. Y todas las cosas y todos los servicios que nosotros tenemos. No los servimos a estas cosas. No es que nosotros recibimos esto porque nos quieren mucho. No, nosotros recibimos este servicio porque ellos se enriquecen con este servicio. No te dan el servicio de internet porque te aman. Te dan el servicio de internet porque están haciendo un negocio. No te dan la luz porque así vas a poder prender tu estufita y así vas a estar calentito. Te dan porque te la pueden cobrar. Y con eso tienen millones y millones. ¿Estás comprendiendo? Y nosotros servimos religiosamente a esas cosas. Y nos preocupamos de pagar la boleta a tiempo porque no me vayan a cortar el internet. Estés mal, estés como estés, vas a ir a pagar porque no vaya a ser que te lo corten. Y a Dios lo servimos íntegramente. ¿Te das cuenta? Entonces aquí Josué les está diciendo, hay que servirlo íntegramente y en verdad. No haciéndome el que hago, sino sirviéndole en verdad. Hay gente que no viene de verdad a Dios. Vos te das cuenta que por ahí hay gente que ve lo que hacen los demás y hacen ellos. Entonces dicen amén, amén, dicen. Y cualquier cosa que dicen ya lo están haciendo, ¿sí?
Bueno, eso no es servir en verdad, porque no te brota. Sencillamente, servirlo en verdad es cuando todo tu ser está involucrado en lo que estás haciendo. Servirlo en verdad es porque todo vos estás sirviéndole a Dios. Y dice así, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿A quién tengo que servir? A Jehová. ¿Y a quién no tengo que servir? A los dioses que sirvieron mis padres. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el contexto que nosotros estamos, pensamos, bueno, pensamos desde lo religioso, bueno, a ver qué dioses tenía yo antes, bueno, no los tengo que servir, y sí es verdad, no tenés que servir a esos dioses. Pero te vuelvo a decir que hay un Dios que se ha engrandecido tremendamente en los últimos tiempos, y en nuestra historia, y en nuestra cotidianeidad, y es el ser humano. Sos vos. Nos hemos puesto primero nosotros. Justamente un libro que estuve leyendo últimamente, que habla sobre el evangelismo teocéntrico y el evangelismo antropocéntrico. ¿Cuánta verdad hay en esto? Ha crecido tanto el hombre que el evangelio lo acomodó a su imagen y semejanza, y no a imagen de Dios. El evangelio quiere que ahora que diga lo que el hombre quiere que diga y no lo que Dios dice que deba decir. Hay de aquellos líderes que hoy están hablando de cambiar la palabra de Dios porque la consideran vieja, porque consideran que se tiene que modernizar. Dios no necesita modernizarse, está mucho más avanzado que nosotros. Por eso hay cosas en la Biblia que todavía no sucedieron, y tecnologías explicadas con palabras pequeñas porque no se entendían, que todavía no salieron a luz y están en la Biblia. Así que la Biblia no necesita modernizarse. La Biblia necesita ser escuchada y obedecida. Entonces dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. En el momento, escuche bien, en el momento en que dejamos de servir a Dios, no es que no servimos a nadie, a alguien comenzamos a servir. Cuando deja de interesarme los propósitos de Dios, es porque empecé a interesarme en mis propios propósitos. Cuando dejo de incomodarme por amor de hacer la voluntad de Dios, es porque me exalté yo mismo y quiero hacer lo que a mí me parece. Mirá, yo no sé por qué, pero a mí me tocó nacer en este tiempo como a vos. Nos está tocando este tiempo de vida. Nunca hubiésemos pensado que íbamos a estar en una situación como la que estamos, pero que está trayendo muchas cosas y muchas contradicciones también, en donde el diablo se ha aprovechado para meterse y pretender meterse en regular cómo se realizan las cosas en cada iglesia. Eso no puede, es inaceptable, porque nuestra devoción a Dios, no hay político que pueda meterse a decir cómo la tenemos que hacer. ¿O me equivoco? Y yo creo que si los políticos se dan cuenta de lo que están haciendo, van a frenar, porque se están metiendo con aquello que trae bendición a la Argentina. No trae mal, no trae ningún mal. Hay una amonestación, con esto voy terminando. Bueno, me quedan 3 pasajes todavía para compartirte. Dice así, Deuteronomio 8:19.
te lo dejo que lo leas vos. Deuteronomio 8:19. Vamos al otro pasaje. Mateo 6:24. Si usted lo tiene ahí en YouTube, lo está leyendo, bueno, medítelo en su casa, ¿sí? Después cópielo ahí, medítelo. Léalo y medítelo. Pero vamos a Mateo 6:24. Ya me parece que lo tengo a Fabio ahí cerquita. Le digo, Fabio, poneme Mateo 6:24. Ahí está. ¿Y estamos a cuánto de la casa? Dice así la palabra: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, muchos entienden esto como que está hablando de la riqueza, y está hablando de la riqueza, ¿verdad? Pero note que hay un punto que separa una enseñanza de la aplicación de esa enseñanza. La enseñanza es lo primero, no se puede servir a dos señores. Y el ejemplo, la aplicación de ese principio es la riqueza. Pero ahí pueden ser, qué sé yo, no podés servir a Dios y a la riqueza, no podés servir a Dios y a tu panza, no podés servir a Dios y a tu familia, no podés servir a Dios y a vos mismo, no podés servir a Dios y a una religión. ¿Está comprendiendo? Entonces lo que Dios está enseñándonos acá, que el servicio a Él es exclusivo. ¿Querés servir a Dios? Tenés que dejar todo servicio. ¿Está entendiendo? Es decir, si yo sirvo a Dios, significa que me pongo bajo su soberanía. No para decirle cómo pienso que tiene que hacer las cosas, porque mi opinión no cuenta. Porque Él es Dios, yo soy un ser humano, una creación, una criatura. Claro que la democracia nos ha encocorado tanto que nosotros pensamos que podemos hacer una comisión para decirle a Dios que mejor cambiemos esta parte de la Biblia, que hagamos mejor los cultos de esta manera, porque ¿para qué vamos a hacer aquello? ¿Por qué no hacemos lo otro? Ya somos una sociedad que ha evolucionado. No, señores, no, señoras, no, jovencito ni jovencita. No es así con Dios. Cuando servimos a Dios es porque nos damos cuenta que estamos bajo su autoridad. Mire qué importante es el principio de autoridad con Dios. Y en esa autoridad con Dios que tenemos que estar, no es una autoridad en donde yo hago lo que se me viene a bien hacer, sino que para eso Dios ha establecido autoridades también en cada iglesia, en cada congregación, para que juntos podamos llevar adelante el servicio a Dios. Porque si no, imagínense, a mí se me ocurre hacer esto, voy y lo hago. El otro se le ocurre hacer lo otro, voy y lo hago. No, gente, para eso tenemos la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios no es directa hacia vos, es a través de las autoridades que Dios va poniendo en su congregación, en su iglesia. ¿Está entendiendo? Entonces, si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Y el Señor Jesús le dice, no se puede servir a dos señores. O servís a Dios, o no lo sirves a Dios. Quiero hoy hacer un llamado a la iglesia. A servir a Dios. A darnos cuenta que todo esto lo está haciendo el Señor. Como lo dijimos desde un comienzo, Dios está de alguna manera disciplinándonos a todos nosotros, porque la disciplina empieza por la casa, el juicio comienza por la casa. Y nos está enseñando y nos está probando. ¿Comprende? Nos está probando. Cuando éramos chicos, nos preguntábamos, ¿tenés miedo? No tengo miedo. Y entonces el desafío era ir al fondo de la casa en la oscuridad. ¡Ja! Que nos entraba el miedo ahí, ¿verdad? Porque la prueba muestra lo que hay adentro. Yo puedo ser muy corajudo y todo, decir yo he peleado con esto y con aquello, pero le dicen anda al fondo y se le terminó el coraje. O mata esa araña y chao, se terminó el hombre, ¿sí? O la mujer. ¿Está entendiendo? Entonces, Dios está mirando nuestra reacción frente a todas estas cosas. Decime, iglesia,
¿No te arde el corazón los días domingos de no poder congregarte? ¿No te duele no poder cantarle al Señor una canción juntos? ¿Lo estás haciendo en tu casa? Lo más seguro es que no. ¿Y a vos te parece que para Dios está contento porque vos estás sanito y estás vivito y ya está? ¿Ese es el propósito de Dios? ¿O nos estará probando el Señor? Por favor, lo reitero, no estoy llamándote a la imprudencia ni a nada por el estilo. Pero creo que es tiempo de que con todos los protocolos que sean necesarios, la iglesia vuelva a congregarse. Pero no con protocolos que vayan a regular cómo se hacen las reuniones dentro de una iglesia. Porque eso no es cosa del hombre, eso es cosa establecida por Dios. ¿Se entiende? Y ahí no podemos entrar en competencia de autoridad, porque la autoridad que va a prevalecer, al menos siempre de mi parte, va a ser la autoridad de Dios. Porque a Él se debe mi vida, no a los hombres. Daniel, termino con esto, Daniel capítulo 6, 16. Esta es la historia cuando a Daniel lo traen y lo echan al foso de los leones. ¿Te acuerdas? Una historia terrible. Habían hecho un edicto, una ley que decía no se puede adorar a nadie más que al rey. Y Daniel tenía una costumbre, que no era una costumbre, él servía a Dios, ¿Y cómo lo servía a Dios? No es que este es un servicio, no, ese es el servicio. Él oraba a Dios 3 veces al día. Entonces, vienen los alcahuetes y le dicen, rey, ¿qué no hiciste? Sí, bueno, mira, ahí está. No te está adorando. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y escuchá lo que le dijo el rey. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Se lavó las manos. Ustedes saben cómo terminó la historia, ¿verdad? Y aun si los leones se lo hubieran comido a Daniel, ¿qué ejemplo nos hubiera dado? Así como el ejemplo que nos dio aquí. Él no iba a dejar de servir a Dios. Porque hay leyes y leyes. Y hay una ley que está sobre toda otra ley en aquellos que un día le llamamos Señor, a Dios. Y es servirle a Él. Y solamente a Él. Y a nadie más que a Él. Que esta cuarentena no te quite el servicio a Dios. Que tu adoración a Dios sea más fuerte que nunca. Que puedas hacerlo en tu casa. Que puedas juntar a otros para orar, para adorar a Dios. No lo dejes de hacer. Porque esto es lo que Dios está probando en nuestras vidas. ¿Que me da vergüenza? ¿A quién le da vergüenza? A este Dios que soy yo. ¿Y voy a obedecer a este Dios que soy yo? No, porque ni siquiera para Dios me alcanza. Pero yo mismo me pongo en papel de Dios si yo me obedezco a mí mismo. ¿Se está entendiendo? Que yo no voy a orar con los otros. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A Dios? Porque Dios nos está mirando y sabemos que los tiempos se están cumpliendo y que la llegada del Señor está tan cerca sobre todos nosotros. Las cosas que están pasando en el mundo no son casualidad. Entonces, mi hermano, mi hermana, quiero animarle a que deje que Dios restaure el fuego de Dios en su corazón, el fuego de servirlo a Dios, el fuego de poder llevar esta palabra a otra persona,
con todos los protocolos necesarios, pero no deje de hablar de Dios. El fuego de poder usar su Face, su grupo de WhatsApp o lo que sea para mandar cosas de Dios. Porque Dios nos está mirando cómo nos comportamos en esta cuarentena. Porque si esta es una prueba de Dios, ¿qué está sacando Dios de valioso de nosotros? ¿Está sacando fe? ¿O está sacando dudas? ¿O está sacando conformismo? ¿O está sacando miedo a morir, miedo a que me contagie, miedo a que me pase aquello? Pero para otras cosas no tengo miedo. Entonces, mi hermano precioso, mi hermana preciosa y amada, quiero animarle a volver al servicio a Dios, a volver a servirle de corazón, con todo nuestro ser, porque Él y solo Él se merece nuestras vidas. No importa nada más que servirle y agradarle a Él. ¿Me da un amén? Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Que ese amén sea para Dios.